¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches. Una nueva edición de Lo que se viene televisión. Esta noche vamos a estar conversando con Víctor Sarmiento. Es el presidente de la Federación de Industriales de la provincia de Santa Fe. La industria por estos días cumple un nuevo aniversario, la industria nacional. Y bueno, nos parece interesante en todo caso hacer un balance con Víctor respecto de la situación coyuntural y de las expectativas que en todo caso siempre se tienen. La vida está marcada por las expectativas, de manera tal que uno cuando encara cada actividad, cuando dice qué es lo que va a hacer, tiene una expectativa atrás. Y yo creo que desde ese punto de vista, bueno, seguramente la industria, más allá de que ha pasado momentos y pasa momentos muy difíciles, tiene una expectativa para el futuro. En el mismo sentido, vamos a conversar después con Juan Carlos Hidalgo, economista santafesino, para ver qué hacer, porque hay algunas variables globales, gruesas y pesadas de la economía que asuma el gobierno que asuma, van a existir. Es decir, vamos a convivir con un dólar alto, vamos a convivir con la deuda externa, que es significativa, y vamos a convivir con el proceso inflacionario. Bueno, ¿cómo se sale de esa situación? ¿Cómo en todo caso generamos un proyecto que sea desarrollista e inclusivo? Base elemental de cualquier expresión de deseo que uno pueda llegar a tener en una Argentina en declinación. Y finalmente vamos a estar viendo lo que representa la actividad inmobiliaria por estos días, que como todas ha tenido su impacto, ha tenido evidentemente una baja de actividades, pero que sin embargo la construcción, la actividad relacionada con el hábitat sigue teniendo todavía una vigencia y una perspectiva de futuro. Los auspicios y el desarrollo del programa. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, Víctor Sarmiento, muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Dice usted? Muchas gracias. 2 de septiembre es el Día de la Industria. Estuvimos en un acto conjunto que se hizo en la Unión Industrial de Santa Fe. Correcto.
Y escuchamos ahí tres discursos bien marcados, ¿no? Lo que representa la industria, la preocupación de Martín, que es el presidente de la... Javier Martín, que es el presidente de la Unión Industrial de Santa Fe. Bueno, escuchamos la voz de quien representa, en todo caso, en el ámbito local, a la expresión nacional de la política, y al gobernador Lischis, que se va después de una gestión en donde en algunos aspectos trabajaron de manera conjunta con los sectores industriales, digamos. ¿No se vieron ustedes abandonados en la provincia de Santa Fe? Lo que pasa es que el contexto nacional fue muy bravo, ¿no? En primer lugar, la Federación tiene siempre como política ser dialoguista y aportar, sea quien sea el gobierno de turno, porque nos parece que cumplimos un rol fundamental dentro de la sociedad, puntualmente en defensa del sector, digamos, dentro de lo que es industrial más vulnerable, que es el sector PYME. Lo que vos decís respecto del trabajo en conjunto con la provincia de Santa Fe, ha sido un trabajo que hemos tenido de desarrollo, sobre todo en el tiempo que estuvo como ministro de la Producción Luis Contingiani. Y ahí en ese tiempo se generó un trabajo muy fuerte y sobre todo un aspecto económico de la provincia de Santa Fe que acompañó con algún financiamiento de tasa al sector industrial. Y siempre estamos trabajando como lo que hoy estamos integrando es una comisión que trabaja con la Secretaría de Energía para analizar los costos de la EPE y demás, y estamos haciendo un fuerte trabajo. Integramos también el Consejo Económico y Social y hemos tenido también reuniones respecto de la tributaria para participar en el diálogo en lo que corresponda y desde la visión de la industria para mejorar este aspecto. Faltan algunas cosas, que es lo que le hemos planteado siempre al gobernador, como por ejemplo la adhesión de la provincia de Santa Fe a la reforma de la ley de RT. Esto para nosotros es fundamental. Lamentablemente no hemos tenido el resultado esperado. Nosotros hace aproximadamente 3 años que venimos hablando con el gobernador y puntualmente ese día que estábamos reunidos ahí, yo le planteé al gobernador personalmente el hecho de la necesidad de adherir. Y él no entendía por qué al momento la Cámara de Diputados no aprobaba esa ley que venía de senadores. Hay estadísticas. La provincia de Santa Fe hoy es una de las provincias con más litigiosidad laboral en el país, fuera de aquellas que han adherido a la ley nacional de RT. Bueno, esto también nos pone en una simetría con otras provincias, porque evidentemente al no adherir estamos pagando una alícuota respecto de los seguros de las RT en 2 puntos más que en otras provincias, y hay casos testigos que se lo hemos mostrado a los diputados del oficialismo, con empresas que están en Sunchales, con una misma empresa competencia en San Francisco, y con números reales eran cifras muy fuertes de diferenciales, las que se pagaban más por estar en la provincia de Santa Fe. Bien. ¿Expectativas con la llegada de Perotti al gobierno de la provincia? Las expectativas con Omar Perotti son positivas y nosotros miramos el desarrollo que ha tenido tanto como senador y tanto como intendente de la ciudad de Rafaela. Creemos que Omar Perotti entiende lo que significa apalancar y llevar adelante un proyecto de provincia productiva, sin dejar de lado las necesidades que en general una provincia tan grande como la de Santa Fe tiene, como la salud, la educación y demás, pero de hecho hemos planteado al nuevo gobernador algunos puntos fundamentales que nosotros creemos en coincidencia con lo que hablaba Javier Martín. Estamos en una misma línea y tenemos que trabajar en un modelo productivo que incluya
más allá de lo nacional en la provincia, a los habitantes de la provincia de Santa Fe. Vamos a tener una situación muy difícil porque el registro que traemos, y son datos oficiales, al momento tenemos desde el 2015 a la fecha un cierre en la provincia de Santa Fe de alrededor de 300 empresas, con una pérdida que la tenemos registrada también por datos oficiales al 31 de diciembre del 2018 de 6.600 puestos de trabajo en la provincia de Santa Fe, lo cual habla prácticamente de una caída de casi el 6% de la cantidad de trabajadores registrados en la provincia de Santa Fe, y este es el desafío que nosotros como institución, como Federación Industrial de la provincia, vamos a estar trabajando sin exigir absolutamente nada más que el hecho de ser escuchado y el aporte que seguramente sabemos hacer y que obviamente tendremos que ser escuchados. Sí, uno lo que dice es precisamente lo siguiente. Ha habido, y esto está reconocido, y en todo caso a perspectivas de futuro hay una posibilidad de diálogo fecundo, digamos, con lo que es el gobierno de la provincia, pero en el ámbito nacional ha habido grandes dificultades, es decir, lineamientos generales de las políticas económicas que perjudicaron abiertamente al sector y que en todo caso esas correcciones que se están produciendo hoy en lo que es macroeconomía todavía no alcanzan a resolver para nada lo que es el proyecto productivo de la Argentina, ¿no? Es que nosotros discutimos siempre qué modelo de país queremos, y este modelo que viene llevando adelante el actual gobierno nacional, siempre lo hemos dicho, no incluye a los 45 millones de habitantes que somos, precisamente porque no tiene contemplado un modelo industrial de proyección y un modelo productivo. Es decir, los países, analizando y estudiando los países desarrollados, primero que son proteccionistas de sus industrias nacionales, y segundo, que aparte de ser proteccionistas, en vez de compradores están en vendedores. Y si nosotros tomamos la decisión de abrir las puertas indiscriminadamente, pensando que lo único que va a regular es la oferta y la demanda, nos ponen en desigualdad de condiciones, porque las cargas y las presiones tributarias que tienen las industrias de la República Argentina quedan totalmente descolocadas con las competencias que nosotros tenemos, hasta de los países limítrofes. En un país como el que hoy, en un gobierno como el que hoy está conduciendo el país, hablar de tener tasas del 70 o 80%, que son tasas prácticamente de quiebre para aquel que va a firmar un convenio con un banco o una prestadora de servicios, está indicando que este es un modelo para pocos, un modelo para enriquecer al sector financiero y un modelo que no contempla al sector industrial. Vos hablaste de las medidas que se han tomado. Sorprende cuando nosotros hace prácticamente más de 2 años, o desde el inicio de la gestión, desde la Unión Industrial Argentina le veníamos planteando que este modelo no iba a ser integrador, no iba a contener a los 45 millones de habitantes, y lamentablemente el más castigado de todo este modelo iba a ser la industria. Fuera de cámara lo hablábamos. Hoy las empresas pymes están con un problema muy serio para pagar sueldos, y hasta es una injusticia el hecho de un modelo que se saque de medidas, por ejemplo, para pagar las deudas de aquellas empresas que no han podido cumplir con sus compromisos. Está bien que así sea, a 120 meses con una tasa del 2,5%. Pero hay empresas que hemos hecho un enorme esfuerzo para estar al día, y lamentablemente hoy nosotros llamamos oxígeno la falta de capital genuino para poder desenvolver nuestra actividad. Hoy está faltando porque venimos de 15 meses de recesión. Y lamentablemente venimos soportando con pérdida de stock, con pérdida de utilidades, y la verdad que no termina de cerrar la rueda, porque encima de para males estamos las pymes vendidas en pesos
a plazo, con una economía que te trilló de un día para el otro, con un dólar que ha marcado una tasa de cambio descomunal. Claro, bueno, en eso estamos pensando, ¿no? Cuando pensamos para adelante, vemos, por un lado, un dólar alto, Sí. que no se va a mover seguramente para abajo. Vemos, por otro lado, una situación inflacionaria que perjudica al conjunto de la sociedad y que solamente beneficia a un sector muy pequeño. Y vemos un proceso de deuda externa también muy significativo, que condiciona, en todo caso, las inversiones que el Estado, desde un punto de vista genuino, debe hacer en un mercado que se pretende reactivar, ¿no es cierto? Ahora, para reactivarlo también hay que tener buenos salarios. ¿Y cómo están ustedes para hacerlo? En primer lugar, lo que nosotros planteamos es la posibilidad, o lo que estuvimos hablando, de comenzar a mover el mercado interno, porque automáticamente la rueda empieza a funcionar. Y después te cuento lo que vos me preguntaste. El 8 de 10 productos que se fabrican en las pymes de nuestra Argentina son consumidos por los propios argentinos. El 80% de nuestra base de producción se consume internamente. Entonces, desde el arranque decimos, mataron la gallina de los huevos de oro, que era el consumo interno. Y está bien la exportación, y creo que tenemos que hacer mucho esfuerzo, más desde nuestras pymes y desde la industria, para exportar. ¿Por qué? Porque hay que equilibrar la balanza comercial, y eso va por otro lado. El mercado interno es el que tiene que empezar a moverse, porque rápidamente se mueve la rueda, y hay que terminar con el desequilibrio fiscal que tiene el Estado Nacional. Hay que gastar menos y producir más. Hay que inyectar dinero en el bolsillo de la gente. Nosotros creemos que aquí es donde tiene que aparecer el Estado, cuando vos decías de una inversión genuina al sector y al movimiento. Pensamos, ¿por qué no hacer una inyección de un histórico benéfico doble aguinaldo, por decirlo? Que nos permita a nosotros poder pagarlo a través de una línea de crédito blanda que el Estado Nacional pueda poner en manos de las pymes, y esto es un movimiento de dinero en una economía efectiva que se pone rápidamente en marcha, por lo menos para atenuar el problema que hoy estamos teniendo de desindustrialización, falta de poder adquisitivo y tasas de interés que te vuelan cualquier previsión que vos como pyme puedas hacer. Claro, y además pérdida de fuentes de trabajo, ¿no? Que están directamente atadas a ese proceso recesivo que ha impactado y duramente en la Argentina. Uno, cuando empezó el gobierno de Macri y entendió que venían, en todo caso, con el proyecto liberal de economía, es como que ya sabía o imaginaba que íbamos a tener problemas o íbamos a terminar mal. Históricamente pasó eso en la Argentina, no es nuevo, digamos, no es nuevo. Lo llamativo es que se haya producido en tan corto tiempo. Es decir, que el proceso de crisis se haya dado de una manera tan vertiginosa. Ha sorprendido a propios y a extraños. Yo cuando lo escucho al ministro, el nuevo ministro de Economía, hablar en metáfora de la maquinaria que le hicimos al barco, las reparaciones, la verdad que no lo alcanzo a comprender, porque la realidad es la única verdad. Y la realidad, desde el inicio nosotros se la planteamos. Es decir, uno que parecía que veía. Acá hay dos cuestiones. O no están capacitados, o bien tienen un grado de soberbia que no escuchan. Y me parece que es un poco de ambas asimetrías a las cuales nosotros podemos estar observando con otros dirigentes que han pasado por la República Argentina. Cuando uno comete errores dentro de una industria, no tiene tiempo, tiene que tomar decisiones rápidas, porque si no lo más probable es que te encuentres con una empresa que pueda estar en crisis. Y esta gente, digamos, el ministro anterior y el ministro de la producción, cuando realmente era asesor
de empresa e industria, a veces uno no puede llegar a comprender, y me refiero a Dante Sica, decisiones que se tomaron que van totalmente en contramarcha de algunos asesoramientos que él estuvo haciendo al sector industrial. Por eso nos sorprendió. Entonces, acá hay que terminar rápidamente y hacer un cambio de modelo que incluya al sector industrial, que genere un país productivo para que realmente podamos estar contenidos todos adentro y no tener una política que únicamente incluya a un pequeño sector que es el más poderoso. Víctor, gracias por haber venido. Muy amable. Te agradezco a vos por la gentileza que siempre tenés de invitarnos a, por lo menos, contarle a la gente qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, y a reivindicar al sector industrial, porque creemos que a partir de este momento el sector industrial, no como el grito del corta, pero sí que hay que comenzar a escuchar el grito de la industria. Sí, la industria tiene un papel muy importante en la provincia de Santa Fe, una reflexión final en todo caso. Le ha permitido y además tiene una gran variedad en las perspectivas productivas. Eso le confiere un valor inestimable en lo que refiere a inclusión y equilibrio dentro de la provincia. A mí me parece muy importante cuidarla, pero también cuidarla es tener buenas políticas. Las políticas de Estado provincial también son las que nos van a llevar a nosotros a seguir sosteniendo a esta provincia como una de las que más mano de obra intensiva genera en la República Argentina. Es la segunda provincia que aporta más dinero al PBI de la nación. Víctor, gracias por venir. No, gracias a vos. Vamos a hacer una pausa, ya estamos analizando el tema económico centralmente con Juan Carlos Hidalgo. Ya venimos. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. Guastavino e Invert atiende el mercado santotomecino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Bien, Juan Carlos Hidalgo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Bien? Sí, muy bien. Bien. Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, terminamos de hacer un análisis con la gente de la industria muy preocupada, sinceramente, por muchos aspectos que tienen que ver con lo que es la vida propia de la industria, ¿no? De un sector productivo. Y yo creo que el desafío que queda de aquí en adelante, aún con situaciones macroeconómicas muy difíciles, dólar alto, gran endeudamiento, un proceso inflacionario, digamos, virulento también,
imaginar qué hacer, digamos, como para poder cambiar este rumbo, ¿no? Y en todo caso encontrar una actividad que nos incluya, un desarrollo inclusivo, diría, que sería lo deseable, ¿no? Y con un poco de equilibrio social también. Sí. ¿Qué le parece? No, es difícil, indudablemente. Argentina ha pasado momentos tan difíciles como estos o peores en la historia. No vamos a recordarlo ahora, pero evidentemente han existido en los últimos 70 años 4 o 5 cimbronazos económicos como el de ahora, y hemos salido. Yo soy una persona optimista. Reconozco que estamos viviendo una situación muy difícil, especialmente en el sector que usted acaba de mencionar, y que vamos a salir entre todos. Es decir, aquí no es cuestión de decir que fulano o mengano tuvo la culpa, que el país es un desastre, como he escuchado yo, incluso algunos personeros de la oposición, que va a ser muy difícil remontar esta situación. Y yo creo que aquí lo que nos tenemos que poner de acuerdo sobre todo es en un programa de desarrollo económico, que es difícil porque con los niveles de inflación que existen, con el nivel de endeudamiento, que no me preocupa demasiado a pesar de su magnitud en relación al Producto Bruto Interno, casi el 90% es realmente una cifra colosal, porque esto se programa con el tiempo. Pero hay que darle evidentemente al inversor, sobre todo aquellos capitales que van dirigidos al aparato productivo, que aumenta la producción y crea empleo, y además también es uno de los elementos, una herramienta muy importante para frenar la inflación, para detenerla y hacerla retroceder. No nos olvidemos que la inflación depende de 2 factores fundamentales: la masa productiva, que va como oferta al mercado, y el ingreso que proviene en forma de dinero para hacer frente a esa masa productiva. Si nosotros solucionamos o pretendemos solucionar el problema monetario solamente, sin tener en cuenta la esfera productiva, fracasamos. Si queremos a través de la esfera productiva solucionar el problema sin políticas monetarias acordes con la situación económica social global, también. Por consiguiente, creo que tanto el sector productivo, por supuesto, mejor dicho, el gobierno a través de políticas económicas que tiendan a crear un camino favorable para las inversiones, y también, ¿por qué no?, en la esfera privada, que invierta sus capitales. No nos olvidemos que este gobierno confió desde el inicio en la acumulación de capital como factor de desarrollo económico y de crecimiento económico y por consiguientemente de desarrollo, y no tuvo respuesta ni del capital extranjero. Sí, hizo un blanqueo muy grande. Ni tampoco tuvo en cuenta, ni tampoco tuvo respuesta por el lado del capital privado. Claro, hizo un blanqueo muy grande con esa expectativa, ¿no? Hubo una cifra sideral de dinero blanqueado que estaba en el extranjero. Lo que pasa es que se blanqueó y no se trajo al país. Eso fue lo que pasó. Es decir, Argentina sigue siendo un país en donde el capital no confía, no tiene, digamos, en todo caso, la suficiente confianza como para poder decir que hay un proyecto que le interese, que sigue siendo, digamos, el aspecto especulativo una cuestión mucho más rendidora desde las expectativas de las ganancias que lo que significa invertir y producir. Y claro, es tremendo, digamos, sí, eso. Pero ese problema no lo podemos trasladar en su totalidad al Estado. El Estado se ha equivocado, ya estamos cansados de decir cuáles han sido los errores, podemos mencionar aquí 3 o 4 fundamentales, pero también depende de la actividad privada. No tengo ninguna duda de eso. La actividad privada siempre, o casi siempre, sobre todo el sector industrial, vivió en cierta manera a expensas del Estado, y sus utilidades no fueron totalmente reinvertidas en el aparato productivo.
en la expansión y el crecimiento económico. Yo lo he dicho muchas veces, pero con esto no quiero decir que todos actúan de la misma manera, pero el sector productivo en la Argentina no tiene la capacidad de innovar y de asumir riesgos. Si ustedes, por ejemplo, si usted toma la mediana empresa, la mediana alta y la alta empresa, cómo ha destinado el excedente económico que ha generado a través de la historia en la Argentina, hay un trabajo muy bueno en ese sentido, ve que se ha diversificado, es decir, que en lugar de invertir en la propia empresa, ha diversificado. Y de ahí el concepto de capital financiero. Porque mucha gente cree que el capital financiero es el capital de los bancos. El capital financiero, el primero que lo definió fue el economista Hilferding, marxista, en el libro El capital financiero, justamente. Ahí se comenzó a hablar en la segunda década del siglo pasado sobre el capital financiero. Es la conjunción del capital bancario con el capital productivo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces el capital productivo se ha destinado al capital financiero, como dijiste vos, Héctor, bueno, porque ha dado mayor rentabilidad, pero el que tiene vocación realmente por la empresa, invierte en su propia empresa, como existen también muchos empresarios, pequeños y medianos, que tienen esa capacidad de innovación y de riesgo que le mencioné anteriormente. Para mí está faltando también ese aspecto, y el Estado, que no se vuelva a equivocar. Es decir, el Estado tiene que pensar en la producción fundamentalmente, y las políticas monetarias tendientes a bajar la tasa de interés, en darle una mayor política crediticia, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, que es precisamente la que crea mayor empleo. Uno lo que ve en todo caso respecto de lo que ha sido la participación del Estado en la última etapa, y entendiendo que en todo caso el concepto de liberalismo económico no es nuevo en la Argentina, ha ocurrido varias veces. Y siempre hemos visto que ha terminado de una determinada manera, digamos, ha sido coincidente con las crisis, digamos. En todo caso, el último recurso al que ha apelado la sociedad argentina y la sociedad política argentina ha sido en confiarle al liberalismo económico la última etapa de los procesos de crisis que estaba viviendo. Y las consecuencias han sido realmente nefastas, digamos. Después de esos periodos se ha tenido que encontrar otros modelos de aplicación, buscando inclusión, buscando ayuda social, para pensar en un mercado interno y desde allí establecer un proceso de reactivación económica, ¿no? ¿Eso es posible todavía hoy en la Argentina? Claro que sí. Pero con el detrimento que tenemos en la capacidad de consumo en la sociedad también, ¿no? Yo creo que cuando se habla del liberalismo, a veces se confunde el liberalismo con neoliberalismo, ¿no? Cuando se habla de liberalismo, yo quisiera definir algunos de nuestros gobiernos anteriores para responder tu pregunta y tu inquietud. Está bien. Frondizi no fue liberal. No. Ilia no fue liberal. No. Alfonsín no fue liberal. No. Cayeron los tres gobiernos. Es decir, yo no estoy echando la culpa a la oposición, estoy hablando de los factores políticos también que intervienen. Los factores de poder, te diría. Frondizi fracasó porque no cumplió con su promesa, no por su política económica y social, sino porque no cumplió con su promesa de que volviera Perón. Ilia fracasó porque subió con el 22% de votos, porque el peronismo estaba proscripto. Es decir, con esto quiero incluir en el análisis las variables políticas. Sin duda. Las variables políticas hoy también están cumpliendo un rol importante, porque Fernández no puede decir que el país es un desastre, que no hay nada bueno, que todo se ha hecho mal, que la carga que va a recibir es tremenda. Lo mismo que dijo Macri. Macri dijo: la carga que estoy recibiendo del kirchnerismo es tremenda. Y algunos todavía lo critican a Macri, porque Macri, o mejor dicho, Cambiemos, no hizo con referencia, con especial énfasis, la situación económica que heredó. Ahora, yo en ese sentido te voy a hacer dos comparaciones respecto de la capacidad política, digamos.
Una cosa es un gobierno ejecutando una política. Eso tiene una fuerza, digamos, tiene una fuerza muy importante. Y otra cosa es una declaración pública. Es decir, es incomparable el poder de una cosa con respecto a la otra. Y si una política pública, en este caso la política pública de Macri, es tan endeble que una declaración política de otro la hace tambalear, no es el problema de la declaración, es el problema de la incapacidad de llevar adelante una política pública. De acuerdo. Esa es la, yo digo, en el sentido de la dimensión, de la importancia y del peso que tiene que ver con factores de la realidad. Y también depende del momento en que se diga. La expresión esa me refiero. Está bien. Porque si se dice en una etapa preelectoral, en una situación realmente dificilísima para la Argentina, tiene mayor efecto que si se dice en la mitad de un gobierno, que aún le faltan 2 o 3 años para terminar su mandato. Es verdad, el gobierno es frágil y por eso todo lo que se dice del gobierno aumenta la confusión y la incertidumbre. Eso es cierto, es verdad. ¿Qué hacer de acá en adelante? Te lo planteo independientemente de la cuestión política. Yo sé que la cuestión política es tremendamente importante, pero independientemente de que esté el gobierno que esté, esas variables, dólar alto, inflación, deuda externa, van a golpear a uno y al otro. Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, por lo general se habla del consumo, ¿no? Que hay que realizar políticas económicas que traten de alimentar el consumo. Yo estoy de acuerdo, pero se están ignorando las otras 2 variables que configuran el Producto Bruto Interno, que son la inversión y las exportaciones. Yo haría una política agresiva en materia de inversiones, es decir, y en materia de exportaciones. Por ejemplo, fomento a las exportaciones, a de todo tipo de exportaciones, promoción industrial, aumento del crédito, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, la acumulación de capital. Porque la inversión, no es que sea yo que esté de acuerdo con la ley de 6, pero la inversión produce consumo. Entonces, muchos empresarios dicen, ¿cómo voy a invertir con tal tasa de interés? ¿Y cómo voy a invertir porque no hay consumo? ¿A quién le vendo yo la producción? Lo que no se han dado cuenta es que al fabricar una maquinaria está produciendo consumo. Y Keynes no habló de efecto multiplicador en el consumo, Keynes habló de efecto multiplicador en la inversión y en las exportaciones. Y lo mismo la promoción de las exportaciones. Ya nos olvidamos de la política de promoción de las exportaciones. Bueno, tenemos ventajas comparativas en la actividad agropecuaria, es verdad, pero no tenemos ventajas comparativas en otros sectores que potencialmente pueden llegar a producir en condiciones competitivas. Y ahí sí, la ayuda del Estado en materia crediticia e en materia de inversión pública, que también tiene un efecto multiplicador interesante, es fundamental. Se terminó la discusión entre el campo y la ciudad. Fíjense que las manufacturas de origen agropecuario son las que más crecieron en este periodo, y eso depende del campo. Es decir, hay una interrelación entre el campo y la ciudad, y las dos se necesitan mutuamente. Juan Carlos, hay un tema más que a mí me parece que tiene una extraordinaria importancia, y ese formó parte de tu vida, digamos, entrañablemente, la universidad, la formación profesional, la investigación, el desarrollo tecnológico, que en los últimos tiempos ha tenido, yo te diría, por lo menos un tratamiento dispar. Es decir, no ha habido una política pública que realmente le dé el empuje que potencialmente la Argentina tiene en materia científica. Si uno analiza, en todo caso, las condiciones de Argentina, una de las fortalezas justamente es el conocimiento, que todavía queda, Y aplicado sobre todo a un proceso que tenga que ver con la innovación tecnológica, que es parte entrañable del mundo de hoy, Argentina tiene una potencialidad
muy importante, más allá de los recursos que tenemos, digamos. Sí. Pero yo creo que ahí hay un recurso muy importante. ¿Cómo aprovecharlo? ¿Cómo hacer para que la universidad pública, la investigación pública aporten al desarrollo? Que el Estado se acerque al polo tecnológico y científico, y que el polo científico y tecnológico se acerque al Estado. Es decir, Estado, ciencia y técnica y empresa tienen que estar, es un trípode, como lo decía Sábato, es un trípode que debe estar permanentemente en movimiento. Y a veces el Estado no se acerca a la actividad tecnológica, y a veces los científicos y tecnólogos tampoco visualizan, y los gestores de la universidad o de los organismos científicos y tecnológicos no ponen demasiado énfasis en la transferencia de tecnología y prestación de servicios especializados. Yo, siendo rector de la Universidad Nacional del Litoral, y en esto se lo debo en gran parte a Mario Barletta, que fue mi secretario de Ciencia y Técnica, creamos los servicios a terceros y los cursos de acción para la investigación y desarrollo. Porque veíamos en el sector productivo la posibilidad de transferir tecnología, y muchas veces nos encontramos que el Estado no se interesaba, hasta que el Estado comenzó a despertarse. Por ejemplo, el gobierno actual, provincial, tardó 4 o 5 años de ver que la universidad le podía transferir, y posiblemente la universidad y el CONICET también demoraron o no pusieron demasiado énfasis en acercarse al Estado. Ese trípode, ciencia y técnica, insisto, empresa y Estado, tienen que estar unidos. Yo una oportunidad en Alemania, cuando firmamos un convenio y que dio lugar a la creación de una industria localizada en la universidad, ¿cierto? Cuando fui a visitar esa universidad con la que firmamos ese convenio, lo primero que me mostraron fue en una transparencia fue la actividad que debe cumplir ese centro, que era un centro que viene en un apéndice de la universidad, pero se dedicaba exclusivamente a proyectos de transferencia de tecnología al medio productivo. Y eso es lo que falta esa toma de conciencia. A pesar de tener servicios a terceros, cursos de acción para la investigación y desarrollo en la universidad, me parece que falta todavía un mayor empuje en ese sentido. Sí, hay 8 años en este momento de un Ministerio de Innovación y Desarrollo en la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero es coincidente con lo que acabo de decir. Sí. ¿Este gobierno cuántos años tiene? 12 tiene. Bueno. Pero fue la primera secretaría también. Está bien. No. Positivo, por supuesto. Nunca tarde tanto. Es tanto, sí, pero sí, positivo, claro que sí. Es cierto. Muy bien. Bueno. Muy bien. Yo esto lo he hablado con Ángel Ciara, lo he hablado porque nosotros estudiamos juntos, estuvimos en Escolatina juntos, bueno. Es el padrino postizo de mi hija mayor, porque convivimos 5 años en Chile, y lo conversábamos permanentemente. ¿Te acordás, Juan Carlos, cuándo? ¿Te acordás, Ángel, cuándo? Y bueno, se dio y ojalá se acelere con el nuevo gobierno y con que todavía falta gobernar. Juan Carlos, gracias por venir, muy amable. Te agradezco que me hagas una pregunta de universidad, porque siempre me han invitado a mí a hablar sobre economía. Sí. Y nunca sobre educación y ciencia y técnica, y fui 8 años rector de la universidad. Claro. Yo lo relacioné, ¿sabes por qué? Siempre me interesó este tema. Está bien, pero porque en el análisis que vos hacías dejabas de lado nada más y nada menos que el conocimiento. No, sí, es fundamental. Faltaba esa pata, y yo creo que esa pata era indispensable. Sí, está el tema cultural también. Claro, seguro. Ya venimos. ¿Necesitas software de gestión comercial para tu empresa? Megasoft es la solución. Megasoft, software de facturación y control de stock para empresas y comercios. Soporte técnico y actualizaciones las 24 horas, los 365 días del año. www.megasoft.com.ar
En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Inver, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, Santa Fe crece con cada jugada. En el Mercado Norte encontrás más de 170 variedades de quesos, fiambres y delicatessen. Almacén de Quesos es un lugar único. Almacén de Quesos, puestos 20 y 21 del Mercado Norte, Urquiza y Santiago del Estero. Bien, le damos la bienvenida a Eduardo Brigada, es el presidente de la Federación Inmobiliaria de Corredores de la República Argentina. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te va? Gracias, Héctor, muy amable por el espacio. Hemos tenido un programa en donde hemos hablado de la industria, hemos hablado de la economía, recién uno dice, bueno, de acá en adelante en economía seguramente habrá que tomar algunas medidas que nos permitan salir del pozo que estamos. Hemos llegado hasta acá. Bueno, varias veces nos ha tocado estar en situaciones bastante parecidas y uno sabe que la actividad inmobiliaria, la construcción, en fin, son elementos muy importantes que tienen que ver con la perspectiva de reactivación económica. ¿Qué está pasando? Bueno, es un momento difícil. Venimos atravesando hace muchos años el tema inmobiliario. Esto no comienza ahora, es decir, estamos en una situación un poco complicada, pero lo que ha complicado del todo son los altos índices de inflación, es lo que desbalancea totalmente el tema económico. En el mercado inmobiliario nosotros veníamos trabajando hace mucho tiempo, mucho menos de media máquina. Es decir, el tema de las operaciones inmobiliarias contrarrestando a inversiones financieras con una tasa alta de interés y obviamente de alguna manera lo que siempre llamamos la bicicleta financiera. Tenemos que tener en cuenta que los negocios inmobiliarios tienen al corto y mediano plazo no tienen liquidez, por lo tanto son inversiones a largo plazo. Entonces obviamente un producto que se comienza invirtiendo al pozo en un fideicomiso es una inversión a 24 o 36 meses, que es el plazo para construir un edificio. Entonces obviamente son inversiones que son de mucha rentabilidad, pero que tienen poca liquidez. Entonces obviamente contrarrestan y no son apropiados para el momento. Se venía trabajando bastante complicado y bueno, ahora en el caso de Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con el advenimiento de estas medidas de restricciones cambiarias, lo ha complicado en esa jurisdicción. Obviamente el porteño trabaja en la moneda dólar y obviamente las transacciones son todas en moneda dólar y realmente la gente se ha complicado un poco. Claro, por ahí a nosotros nos llega mucho de esa información y mucho de esa queja, teniendo en cuenta la cantidad de medios que en todo caso están generados en la ciudad de Buenos Aires y que terminan impactando en el resto del país, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿cuántas emisoras con contenido periodístico de radio tenemos en la ciudad de Santa Fe? Y hay por lo menos un 50% de emisoras porteñas que están bajando esa problemática, ni hablar del tema de televisión. Tenemos un canal con producción local contra el resto que son todas versiones nacionales, y no son versiones nacionales, son versiones de la ciudad de Buenos Aires. Sí, exactamente. Sí, yo en estos
estos días ha sido requerido permanentemente porque uno contrarresta la información que uno puede dar local e inclusive de las 14 jurisdicciones que componen la federación. Estuvimos reunidos en un plenario el viernes pasado donde se volcó un informe pormenorizado, cada una de las provincias, son las 14 en el interior del país, y obviamente nosotros tenemos una visión pragmática de la situación. Es decir, mientras Cava se queja por no poder adquirir dólares, nosotros en el interior del país lo que estamos viendo que de alguna manera han resurgido nuevamente los llamados telefónicos. ¿Por qué? Porque la gente ha empezado a ver con desconfianza el retiro de fondos de los bancos o los dólares, y se han visto con una diferencia que transferido a pesos es importante y lo empiezan a volcar al mercado inmobiliario. Nosotros celebramos esa medida y bueno, la miramos de alguna manera que para el interior del país no es tan mala, más allá de que las razones por las cuales se han impuesto vienen por otro motivo y no justamente por el mercado inmobiliario. Quiere decir que hay, en todo caso, una reactivación dentro de lo que es la condición general de la actividad económica, que ustedes de alguna manera en lo que es compra-venta todavía están haciendo algunas operaciones que están surgiendo como consecuencia de la crisis, digamos. Sí, sí, efectivamente. O sea, están desencadenadas en todo caso. Exacto, por la crisis. no son casuales, nunca se cortó las operaciones, pero ahora nuevamente volvieron a aparecer los llamados telefónicos, las consultas en las oficinas de productos inmobiliarios. Obviamente la gente puede haberlos descartado en su momento y jugado a los plazos fijos, a fondos de inversión y demás, y cuando existe una alerta, de alguna manera estamos transitando unos meses muy complicados de acá a las elecciones, la gente escucha todos estos vaivenes económicos y se refugia en lo que siempre es más seguro, que es el ladrillo. Entonces, bueno, venimos nuevamente a trabajar con esto, y es más, los productos que más salida tienen o más consultas están teniendo son los fideicomisos, que son aportes en pesos, que muchos los hacen en cuotas y obviamente van liquidando esa diferencia que tienen ahorro en dólares a medida que tengan que ir pagando la cuota. A ver, hubo una etapa del gobierno anterior, del gobierno nacional anterior, que fueron los proyectos Procrear, que significaron un avance muy significativo, digamos, en materia de actividad inmobiliaria, por un lado compraventa, por el otro lado para hacer su propia vivienda. Y además se desarrollaron emprendimientos inmobiliarios significativos. Cuando llegó el crédito en base a UVA, hubo como una tormenta, como una amenaza que estaba en el horizonte y que tal vez haya llegado mucho más rápidamente de lo que nos imaginábamos, ¿no? Es decir, sabíamos que iba a pasar algo con el crédito UVA, pero no tan rápido. En este mismo programa y hace unos años atrás me hiciste la misma pregunta y fui cauto y advertía esto. Los que tenemos muchos años de profesión y de actividad inmobiliaria sabíamos que esta suerte de créditos UVA iban atados exclusivamente a controlar la inflación, donde han tenido éxitos en países donde la inflación es mínima. El ejemplo más claro que tenemos es Chile, me ha pegado a los límites nuestros, y Chile no tenía una inflación más de 4 puntos y obviamente funcionaba. Nosotros cuando se implementó esto teníamos 2 dígitos de inflación, y nosotros el año pasado pasamos el 47,5 y hoy estamos ya pensando de más del 50%, y es más o menos el reclamo de los que ingresaron a los créditos UVA, lo que se le ha actualizado y se le ha escapado la cuota, pero lo que yo siempre miraba no era la cuota solamente, sino lo que estaba debiendo después de haber transitado 2 años de pago. Debe el doble probablemente de lo que le otorgaron, y quizás a lo mejor no vale el doble la propiedad. Es algo que se podía ver, que el problema no es el sistema, sino en el momento que se implementa y con un nivel de inflación muy alto. Cuando tenemos la situación social que tenemos, y nos quedan 3 minutos, le estoy robando un minuto al director, ¿qué pasa con los alquileres, digo, frente a la situación social que está planteada? Aquellos que no pueden soñar con la casa propia y que en todo caso tienen que recurrir a alquilar. ¿En qué condiciones están alquilando? Bueno, los alquileres, por suerte, se viene trabajando con cierta conciencia. En reglas generales habrá excepciones, yo no voy a decir que no hay casos aislados, pero en general los alquileres, por una cuestión que el mercado no convalida aumentos inflacionarios excesivos, porque depende de que
el inquilino lo pueda pagar. Entonces, obviamente, los propietarios están colaborando desde hace mucho tiempo y los reajustes, nosotros estuvimos evaluando las 14 provincias, el 60% tiene reajustes semestrales y el 40% restante de las jurisdicciones donde está incluida la ciudad de Santa Fe son ajustes anuales. Los ajustes anuales entre el 30 y el 35%, no es más de eso, y los ajustes semestrales entre el 15 y el 18%. Es decir, todo tiene un poco de concordancia con las paritarias, que es lo que se actualiza para que el inquilino pueda hacer frente. Los propietarios colaboran porque volvimos a lo que hace muchos años nos decían. Yo prefiero que la casa no se desocupe. Si el inquilino es bueno, es pagador, yo no quiero que se desocupe, vamos a tratar de buscar. Y obviamente vamos conciliando. Lo mismo pasa con los locales comerciales. Es decir, los propietarios tratan de ayudar porque en la crisis estamos todos y la problemática de tener un alquiler desocupado, un inmueble desocupado, al propietario le significa tener no solamente sacar una renta, sino que pagar los impuestos, que se elevaron muchísimo, los servicios y también las expensas. Claro, además un producto improductivo, digamos, una inversión absolutamente improductiva. Tenemos que tener en cuenta que estamos en la media. Y los riesgos que representa hoy tener desocupado algo, ¿no? Es problemático. Ahora está circulando, hoy me llegó por WhatsApp, está circulando una nueva app aparentemente que marca casas desocupadas. Sí, pero eso no necesariamente es cierto. La verdad que sí, pero crea una mala conciencia, es decir, instrumenta. De cualquier manera, hay provincias que tienen un nivel de usurpación muy alto, muy problemático. Por suerte en la ciudad de Santa Fe eso no lo estamos viendo, pero todas estas cosas son las que asustan y molestan. Pero básicamente el propietario está colaborando porque está desde hace muchos años está buscando la rentabilidad más baja que tiene en la historia del negocio inmobiliario de las locaciones. Estamos en una media del 4.5 anual en el país y en Santa Fe estamos un poquito más bajo. Depende del producto, pero generalmente es eso. Entonces, obviamente, los propietarios están colaborando porque siguen apostando al ladrillo para sacar una renta que obviamente a lo mejor no es suficiente, pero de alguna forma ayuda al presupuesto familiar. Eduardo, gracias por venir, muy amable. Gracias a vos. A ver, cuando uno en todo caso, en medio de un proceso político como el que está viviendo la Argentina, se pone a discutir qué es lo que está pasando con la industria, qué está pasando con la economía, qué está pasando con la parte inmobiliaria, son tres elementos muy fuertes que tienen que ver con las expectativas de un país. Y hablábamos de expectativas al principio del programa. Lo que uno quiere, en todo caso, es con esa expectativa poder llegar a una fecha definitoria desde el punto de vista institucional para la Argentina. Y tenemos que llegar de la mejor manera. Tenemos que llegar, en todo caso, sin grandes problemas desde el punto de vista social. Es cierto y somos conscientes de que la situación social es muy grave en la Argentina. Bueno, atendamos el tema porque el tema necesita imperiosamente de una solución. En una semana nos volvemos a encontrar.